Arranquemos con esta segunda parte. El primero es que los videos después se suben a la carpeta de archivos que forma parte del Microsoft Teams para que ustedes después puedan acceder a ellos, aquel que quiera descargarlo. Después también en esa misma carpeta se van a subir el PDF que estuvo trabajando recién Manuel, los distintos PDFs y algunos archivos que trabajaremos hoy. Y el segundo aviso es que hoy se les enviará a la noche la tercera tarea, ¿sí? Habíamos enviado ya dos, que ustedes resolvieron y tuvieron su corrección posterior. Esta semana y la semana próxima, otra vez, volvemos a esa dinámica, es decir, tanto hoy como el miércoles que viene, ustedes recibirán las tareas que serían 3 y 4, con la misma dinámica de siempre, ¿sí? Cualquier duda o si hay alguno que no recibió en su momento o no le llegó el mail, por favor, después avise. ¿Estamos? Sí. Dale. Eso todavía estamos gestionando cómo vamos a hacer la parte de la evaluación. Las tareas van a formar parte de esa evaluación. De seguro vamos a considerar un cierto porcentaje de las tareas que estén aprobadas, no entregadas solamente, sino aprobadas. Después les diremos bien cómo se hace porcentaje y lo correspondiente para la parte de la acreditación. Lo de evaluación de MIEL tiene que ver con tal vez hacer una instancia que se asemeje más a lo que uno entendería por parcial. Pero también eso sería tal vez en 2 semanas recién. Así que les iremos avisando igual de todas maneras por comunicados o por mail, pero al momento estamos todavía viendo cuál será la mejor manera de llevarlo a cabo. Por eso todavía no confirmamos nada. ¿Sí? Bien. También a partir de la semana que viene, tal vez no hoy porque tenemos poquito tiempo, pero ya la semana que viene tomaremos la asistencia a partir de Microsoft Teams. Es decir, tendremos nosotros la planilla de Miel e iremos preguntando uno por uno el nombre y el apellido para que ustedes nos digan presente y de forma más rápida podamos cargar la asistencia. Pero eso a partir de la semana que viene. Así que asegúrense tal vez para la próxima de poder contar con la habilitación del micrófono en general. Si alguno después no puede, en ningún caso, nos avisa o nos escribe en el chat. Pero bueno, arranquemos un poquito porque tenemos poco tiempo. En todo caso, continuaremos la semana próxima. ¿Sí? Ahora pongo a grabar ya la pone él, de uno. El video. Bien, este video contiene ciertas familiaridades o similitudes con uno que está subido ya en Miel, que abarca algunos contenidos de esta clase y de la próxima clase. Es decir, que acá vamos a ver algunas cositas que tal vez cuando miren el video, si es que todavía no lo hicieron, sientan que están repetidas. Pero entiendan que el que está subido a Miel está puesto con mayor profundidad y toca algunas cuestiones que veremos en la próxima clase. Por lo tanto, conviene también ir a mirarlo una vez que finalicemos la clase de hoy. Por lo pronto, vamos con un ejemplo puntual, que es el que está puesto en la pantalla. Tenemos una función de P sub 2 en R2x2 que satisface ciertas condiciones, que son las 3 que están puestas ahí. Es decir, las condiciones son que tienen que darse esas imágenes. La imagen de x al cuadrado menos x tiene que ser esa matriz. La imagen de x al cuadrado menos 1 tiene que ser 1, 1, 0, 2. Y la imagen de 2x menos 1 tiene que ser esa tercera matriz. Como función no hay ningún inconveniente. Es una función que cumple con esas 3 particularidades o con esas 3 imágenes. La pregunta es, y sobre lo que tenemos que tratar de estudiar hoy es, si a partir de esa información podemos concluir algo al respecto de lo que se pregunta acá. Es decir, si hay alguna transformación lineal que cumpla las condiciones anteriores. Es decir, ya sabemos que hay una función que satisface esta relación y esta tercera relación. Pero también hay alguna transformación lineal que cumpla con eso.
Esa va a ser la pregunta. La pregunta que discutiremos cambiando muy poco este ejemplo que ustedes ven acá. Haremos este mismo estudio en diferentes casos y todos estos se sostienen en este teorema. Si ustedes ya vieron el video que les comentaba recién, esto está puesto también allá. En realidad no es que tiene un nombre particular, en algunos casos, a veces en la práctica, o tal vez algún profe, o en algunos apartados de la bibliografía, se lo llama teorema fundamental de las transformaciones lineales, el teorema fundamental. En esencia es un teorema que enuncia bajo qué condiciones uno puede garantizar la existencia, o sea, tener la existencia de una única transformación lineal. Y hacia ahí es donde vamos. Si ustedes miran un poquito esta lista que está acá, en esencia lo que nos está pidiendo es que tengamos información sobre ciertas imágenes. Es decir, que la imagen de un vector sea algo, que la imagen de un segundo vector sea otro vector, y que la imagen de un último vector sea otro vector. Así con los que tengamos. Que es un poco lo que tenemos acá en pantalla. Es decir, tenemos esa especie de tablita puesta acá. En particular acá tenemos simplemente 3 vectores. ¿Sí? Pero en esencia vamos a estudiar un poquito al respecto de eso. Vuelvo a ponerlo acá en pantalla otra vez. ¿Qué es lo que estamos diciendo? De forma general es que si tenemos 2 espacios vectoriales, llamémoslo B y W, y tenemos una base formada por una cantidad finita de elementos, ¿no? Una base del primer espacio, esto está para el contexto de nuestra materia, ¿sí? Si tenemos 2 espacios vectoriales B y W y una base del espacio vectorial B, con lo cual estaremos diciendo que la dimensión de B es finita y es n. Además contamos con otro conjunto que está contenido en W. Eso significa que cada uno de estos W sub i, W sub 1, W sub 2, W sub 3, hasta W sub n, cada uno de ellos es un elemento de W. Entonces, una base del espacio de salida y un conjunto dentro del espacio de llegada. Le mandé, creo que en una esa o dos. situación, Estoy esperando que hagan más preguntas a los chicos para hay aprender una más de única transformación lineal definida de B en W que verifica justamente estas relaciones. Es decir, que la imagen del primer vector sea W1, que la imagen del segundo vector de la base B sea W2, y así siguiendo hasta el último vector, afirmando que la imagen de B sub n es W sub n. Lean con atención de nuevo lo que está puesto ahí en pantalla. Sí. Fíjense que lo que necesitamos para garantizar Sí. la existencia de una única transformación lineal que verifica estas cosas es contar con una base del espacio de salida y con ciertos vectores del espacio de llegada para poder hacer la asignación. Es decir, para poder indicar cuál va a ser la imagen de B1, cuál va a ser la imagen de B2, cuál va a ser la imagen de cada uno de ellos hasta B sub n. Es decir, cuál va a ser la imagen de esa base. ¿Estamos? ¿Acá? Sí. En esencia, lo que trabajaremos en esta... Sí, decime. ¿Hay una cantidad mínima de vectores imagen que nos tienen que dar para poder asegurar que existe una única transformación lineal? ¿Cuántos ves en este conjunto? No, Ah, ahí es N. WN. ¿Y por N. qué son n? No sé. Porque depende de esto. Ah, Tengo que agarrar tantos vectores como elementos tenga en la base del espacio de salida. Si tengo una base con 3 elementos, tengo que agarrar 3 vectores. Nada dice que sean todos el mismo. Pueden ser el mismo, pueden ser LD, pueden ser LI, pueden ser todos el vector nulo. No importa eso. Lo que importa es que estén en el espacio de llegada. Punto. Sí. Y que agarre de alguna manera... Punto. Venga en, Ok. en la base del espacio de salida. perfecto. ¿Estamos hasta ahí? Y sí. Seguimos entonces. La clave entonces va a ser, vuelvo otra vez al enunciado,
¿Qué es lo que va a garantizar si podemos o no definir una transformación lineal? ¿Qué tendríamos que verificar? Si miramos un poquito lo que se enuncia acá, ¿qué es lo que necesito sí. tener Necesitamos si una base los de datos que P2. aparecían? ¿A alguno se le ocurre qué es aquello que vamos a ir a mirar? En breve igual lo comento, pero Una base de ¿alguno lo P2 puede llegar a y anticipar? que los vectores de esa Puede base ser que tengan imágenes. si tenemos cantidad de vectores que ocupen la dimensión del espacio de salida. Sí, Nada que mal. ver. Ahí tengo, sí, el espacio de salida tiene dimensión 3. Sí. Y acá agarramos, es cierto, agarramos 3 vectores del espacio de llegada. Sí. Claro. ¿Qué más teníamos que tener? Lo vuelvo a poner acá el teoremita. ¿Qué más tenemos que tener en relación con Una el base. espacio de salida? Una Ahí base. leo lo que pone Eduardo. Sí, Alexander, sí. Claro, tendríamos una tablita como esta, nada más que con 3 vectores, y como está diciendo Alexander y también mencionaba Eduardo, ahí habría que chequear si en realidad los vectores que estamos eligiendo del espacio de salida conforman una base de P2. En esencia es eso lo que necesitamos. Eso es un poquito la clave, es decir, que de alguna manera lo que está enunciando esto es que podemos definir una transformación lineal única formando una base del espacio de salida. Estoy escuchando cada rato este miel y no empieza mal la De clase. alguna manera esta. un poquito, Esta vez que vengo temprano, podríamos decirlo empieza. así, hasta el momento. Bueno, entonces vamos hacia eso. Es decir, vamos a chequear si ese conjunto, que es el conjunto, vuelvo para atrás de nuevo, es el conjunto de los vectores que están en los argumentos, x al cuadrado menos x, x al cuadrado menos 1 y 2x menos 1. En esencia, un poco va hacia allá. Tenemos que chequear si esos 3 vectores son una base de P sub 2. Eso ustedes lo trabajaron ya bastante, con lo cual voy a ir un poquito más rápido. Es decir, sabemos que tenemos que plantear una combinación lineal de esos vectores de forma tal de obtener el vector nulo. En principio, para chequear si son LI o no, como había dicho Alexander antes, esta combinación se puede expresar de esta otra forma, es decir, agrupando los términos que tengan que ver con x al cuadrado, con x y con el coeficiente independiente, se puede expresar de esta otra forma. Eso nos lleva otra vez a un sistema lineal de ecuaciones. Claramente si sabemos que era homogéneo. Y hay que resolver ese sistema. ¿Está? Eso después lo dejo para ustedes, lo pueden chequear en particular, que acá sí se trata de un sistema compatible determinado, por lo tanto, el conjunto, que ahora estoy poniendo un nombre para que tal vez sea más fácil después escribirlo, ese conjunto es linealmente independiente. Y entonces, podemos concluir que se trata de una base de P sub 2, ¿no? Hola. Sí, sí, sí. Casi. Porque hay un cierto cuidado que hay que tener ahí, que uno supone que lo está pensando pero no lo explicita, y es que en realidad la independencia lineal no garantiza que sea una base. Lo que a esto hay que agregarle Es que decir que tenga el mismo, efectivamente, sea estos la tres dimensión de vectores, cosas. los vectores que conforman la base B, sean generadores Sean de P sub generadores. 2. Otra Sí. manera de mirar eso, que es una propiedad que habría estado en las primeras clases, es que tenemos esta información nosotros. Además de chequear y de probar que el conjunto B es un conjunto linealmente independiente, tenemos esta relación. Que la cantidad de elementos en ese conjunto, coincide con la dimensión del espacio en el que queremos trabajar. Esas dos condiciones, que sea LI y que se satisfaga esta relación, es lo que nos permite efectivamente concluir que el conjunto B es una base de P sub 2. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Ahí el primer vector no es múltiplo del tercero? Fíjate que acá tenés el x al cuadrado como término, Sí. y este no lo tiene, el tercero. ¿Ves? Claro, yo sí decía si
multiplicamos por x al tercer vector, no obtenemos el primero o no se puede eso. O sea, No, está bien. Ya entiendo lo que decís vos. Igual, ¿Qué había fíjense que hecho? hay acá, ¿ven este? Acá arriba, sí. Ah, hay un es error. 2x menos 1. Sí, ¿Lo ven? sí, sí, sí. 2x menos 1. Sí. ¿Bien? Acá faltaría 2x menos 1, Ah, ¿sí? por eso, por eso. Sí, sí, sí. 2x Listo. menos 1 o 2x menos 1. Sí, sí, gracias. Ah, listo. Después lo corrijo antes de subírselo. Sí, estamos. El conjunto igual es este, y este desarrollo tranquilamente lo pueden hacer ustedes, no hay ningún inconveniente. La conclusión sigue siendo la misma. Es cierto, ¿quién está hablando? Gastón, ¿no? Es cierto, así como está puesto este conjunto, que en particular lo vamos a trabajar después, por eso estaba así con el x menos 1, ese conjunto sí, va a tener otras características. Pero el conjunto original, entonces recuerden que acá falta un 2 y falta un 2, es 2x menos 1 el tercero. Sí, efectivamente, esa es una base de presupuesto. Sí, a ¿Estamos ese hasta sí. acá? Sí. Sí. Hola. Acá sí está bien puesto, Pero ¿sí? le digan, no, vos, le digan algo, pobre. Entonces, tenemos una base de P2, listo. Va a haber una única transformación lineal, entonces, definida desde P2 hacia las matrices cuadradas de 2 por 2, que cumpla la relación que teníamos al principio, es decir, que la imagen de x al cuadrado menos x sea la matriz 2, 0, 0, 1, la imagen de x al cuadrado menos 1 sea la matriz 1, 1, 0, 2, y la imagen del vector 2x menos 1 sea la matriz menos 1, 1, 0, 1. ¿Está? ¿En qué sostuvo poder justificar que existía? De nuevo, que existe y que es única. Hay dos cosas para trabajar acá. Se trataba de entonces probar que efectivamente los vectores sobre los cuales está definida esa función sean los vectores de una base de P2. En esencia, que una transformación lineal queda completamente definida sobre una base del espacio de salida. ¿Está? Eso es lo que estamos diciendo. ¿Vamos hasta acá? Sí. Sí, profe. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que garantiza que exista y que sea única? El teoremita anterior, el teoremita que teníamos por acá. Está el que podríamos llamarlo, y algunos lo llaman, teorema fundamental. Ese teorema, que está puesto ahí explícitamente porque no estaba en el libro de Poole, que es con el que ustedes hacen la guía de estudio, Sí. es el que de alguna forma garantiza esta existencia y esta unicidad. En la demostración del teorema aparece una forma de construir esa transformación en la manera más explícita posible, que es a través de una fórmula. Y eso lo vamos a hacer después, que hasta el momento es la única representación que vimos, tener la transformación lineal definida por fórmula. Ahora con esto, con lo que trabajamos recién, podríamos decir que tenemos entonces una transformación lineal definida sobre una base del espacio de salida. ¿Está? O sea que esta relación que ustedes ven acá en pantalla, Sí. esto ya define una transformación lineal y una única transformación lineal. Lo que significa que si uno quisiera conocer la imagen de algún otro vector, no de estos tres puestos acá, porque ya los tenemos, la imagen de algún otro vector cualquiera, lo podríamos obtener. ¿Sí? Lo podríamos obtener incluso trabajando parecido como trabajamos la semana pasada. Eso después lo vamos a ir haciendo. ¿Estamos entonces? Como el conjunto B era una base del espacio de salida, entonces tenemos una única transformación lineal definida sobre esa base. En particular, que manda el x al cuadrado menos x a esta matriz, el x cuadrado menos 1 a esta matriz y el 2x O sea que menos está 1 a definida esta sin tercera fórmula. matriz. ¿Estamos? Quisiera que ustedes piensen 2 minutos, 5 literalmente, esta segunda situación. Acá sí, por eso estaba el error antes, acá sí el vector, el tercer vector es el x menos 1. Después, llegaron a escribir los primeros tres vectores que teníamos al principio, las primeras relaciones. Si no se los pongo Sí, ahí, por si no lo llegan a escribir, está puesto ahí. claro.
20 segundos Sí. para que lo escriban, las relaciones. Ay, la mierda. Entonces ahí comparan lo que hicimos acá con lo que vamos a hacer en el otro. ¿Sí? Menos mal que lo escribí. 10 segundos más, ¿eh? Ya Ña. Ahí. Tengo ganas de gritarte. Bien, cambio. Porque tenés la obligación de aguantarme. Entonces teníamos eso. 5 minutos para que piensen a ver si Ah, bueno. en este Ah, bueno, solo quiero, dice. tenemos Bueno, la por eso, por posibilidad algo de te queda. definir una transformación lineal. ¿No pasaría, profe, lo que dije yo ahí, que uno es múltiplo del otro? O sea, no Sí, tendríamos... cuidado no confundir múltiplo, que es acá igual tampoco siguen siendo múltiplos, no confundir múltiplos con combinación lineal. Claro. Es cierto eso, sí. Son combinación lineal, tal cual. Entonces no habría una única transformación lineal. O no hay Bueno, voy transformación. avanzando. Otra vez es el mismo teorema lo que tenemos para trabajar, ¿sí? Eso no está cambiando, está puesto ahí de nuevo. Un poco la intención es la misma, ver en este caso si es una base o no de P sub 2, trabajando primero ver si son LI, deduciendo un sistema de ecuaciones lineales, otra vez homogéneo. En este caso es un sistema compatible determinado porque esas dos ecuaciones, perdón, esas tres ecuaciones originales se pueden reducir a estas dos, operando con las dos primeras. Se puede eliminar la tercera, o si quieren escriban el sistema de forma matricial y operan de las filas con operaciones elementales y demás. Como quieran resolverlo, queda un sistema compatible indeterminado, que efectivamente es cierto, es un conjunto linealmente dependiente. En este caso era simplemente cambiándose dos, el error de antes. Ujú. Y eso entonces significa, como recién contaba, creo que Gastón es el que estaba hablando, como recién contaba él, que sea linealmente independiente garantiza entonces que puedo armar una combinación lineal de ellos para obtener el vector nulo donde los escalares no sean todos ceros. Sí. Y de forma equivalente significa que entonces cada vector se puede escribir en combinación lineal del resto. Por lo menos hay alguno, al menos hay algún vector que puedo escribir en combinación lineal del resto. ¿Sí? Por ejemplo, que creo que eso es lo que habéis identificado vos antes, por ejemplo, esa combinación. ¿Lo ven? A ver. Sería la suma de el primer vector y el tercer vector. Con eso se obtiene el segundo. ¿Vamos hasta acá? No, cuando hablamos de... Acá la X actúa, si bien es cierto que es una variable que toma valores reales, estamos pensando en la función polinómica como el objeto completo, como encapsulado. Es decir, que para todos los valores de X posibles. Cuando vos hablas de un múltiplo, ahora entiendo por qué me decías que multiplicando un tercero te da el primero. Cuando hablamos de un múltiplo escalar, Mal me es lo un dijo número, otro, pero no bueno. una variable en este caso. ¿Tá? Porque ahí estaríamos hablando de un producto de polinomios. Ujú. ¿Tá? O un Claro, producto de entonces vectores que tenía... todavía no dijimos nada sobre cómo se define eso. Claro, yo tenía errada entonces la idea de, de cómo verificar si eran dependientes o independientes. Claro, A ver, yo lo si había querés pensado de vuelvo otra para manera. atrás. La forma de Claro, no, yo chequear lo... si son independiente o no es con lo que ves ahí en pantalla. Listo. Sí, 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 sí. ¿Tá? Sí, y cuando hablamos de múltiplos en estos contextos estamos hablando de múltiplos escalares, es decir, multiplicar por algún número. En caso de que ese número esté expresado con alguna letra como está puesto acá, que termina siendo una incógnita en particular después, no podremos usar la misma que está usada para la variable o para la indeterminada del polinomio. ¿Está?
Pero bueno, entonces, al no ser una base del espacio de salida, el teoremita que vimos al principio no nos dice demasiado todavía, porque eso nos garantizaba que podíamos armar una transformación lineal y además que sea única si contábamos con una base del espacio de salida. Hasta ahora eso no lo tenemos, lo que no significa que no podamos armarlo y rebuscarnos para construir una base del espacio de salida. ¿Está? Lo que tenemos que chequear para ver si haciendo eso vamos a poder definir una transformación lineal que cumpla con las condiciones que teníamos, vuelvo para atrás, que cumpla con estas tres condiciones. Entonces va a ser, por un lado, sí, chequear que efectivamente podemos armar otra base del espacio de salida, dado que esto no lo es en particular, y algo más que tiene que ver con las imágenes que ahí están puestas. Es decir, algo más que tiene que ver con esta matriz y esta matriz. Y es lo siguiente. Entonces dijimos, este conjunto no es linealmente independiente, o bien podríamos decir es linealmente dependiente. En particular porque tendríamos, por ejemplo, esa combinación que está ahí. ¿Está? Sí. Ahora bien, si lo que nosotros queremos es definir una transformación lineal y tenemos ciertos vectores, o en particular cierto vector que es combinación lineal de otros, recuerden que las transformaciones lineales tienen de alguna manera que respetar esas combinaciones lineales. Es decir, que si el vector x al cuadrado menos 1 es combinación lineal de x al cuadrado menos x y de x menos 1, y lo que nosotros queremos es definir una transformación lineal o ver si hay alguna posibilidad de hacer esa definición, esta relación también se tendría que cumplir. Ah, mira. Vuelvo a repetir. Si el x cuadrado menos 1 es una combinación lineal de los otros dos vectores de ese conjunto, entonces la imagen de x al cuadrado menos 1 tendría que poder escribirse a partir de esta misma combinación lineal. En esa implicación podríamos decir que estamos aplicando esa potencial transformación lineal. ¿Se entiende? Sí. No estamos diciendo que esto ocurra necesariamente, sino que decimos, si acaso estamos en condiciones de definir una transformación lineal, esa implicación que estamos viendo tiene que cumplirse. No puede no cumplirse, porque si no estaríamos contradiciendo los axiomas de linealidad. Tengo un vector escrito como suma de otros dos, que no se puede escribir su imagen como la suma de las imágenes. Es decir, ese famoso, la imagen de U más B es igual a la imagen de U más la imagen de B. Estaremos contradiciendo eso. ¿Lo ven? Sí. Sí. Sí, profe. Voy a empezar a preguntar por nombres si no me responden. Por ejemplo, Calveri Matías, ¿estás ahí? Sí, profe, se ve. Pero, profe, antes cuando le... Vale, buenísimo. Antes cuando le respondía, lo que está puesto en pantalla que está resaltado. Le decía, bueno chicos, si entendieron no me digan nada, yo entiendo que puedo pasar seguir. Tenemos una transformación lineal, eso tendría que ocurrir. ¿Te acordás? ¿Estamos? Pero, profe, Sí, profe. ¿Qué es eso? Lo de la izquierda ya sabemos que ocurre. Lo de la izquierda ya sabemos que Profe. ocurre. ¡Auch! Y en caso de que no se cumpla, yo puedo decir que no podría ser una transformación lineal. Claro. Sería este nuestro contraejemplo, si querés. Listo. ¿Sí? Ah, listo, ok. Bueno, Sí. igual pueden ir haciéndolo, es decir, esto lo tenemos ya como dato y lo sabemos. Ahora, ¿esto que está acá se cumple o no? 2 minutos, chequenlo y me avisan. O pregunto, ahí, dado que tengo la lista, pregunto a ver si están atentos o no. ¡Ay, ya! Así pueden ir siguiendo. Dado que ya vamos casi 3 horas y media y bueno, la cabeza
Está cansada posiblemente. Tenemos que llegar entonces al 1102. Profe, ¿podrías poner Sí, dale. Sí, la plantilla donde están los relojes? Sí, no llega. Gracias. Sí, a ver, pará. Vas Sí, ahí profe, tan en el rápido, medio. hijo de puta. ¿Quién está hablando? Perdón. Sí, da. No Victoria. digan- Ahí está. No digan yo porque es lo mismo, ¿no? Ahí está. Celucio y Victoria, gracias. Sí, ahora ya enseguida cambio otra vez a la siguiente. Claro, sería la suma de las matrices, ¿no? De las imágenes de estos vectores. Claro, en esencia sería eso. Digo, si el primer vector que está acá, el argumento, ¿no? Más el tercer vector que está acá, me devuelve el segundo vector, significa que la primera matriz más la segunda matriz me debería devolver. Me voy entonces. Eso es algo que debería cumplirse. Tendría que ser coherente si lo que quiero hacer es definir una transformación lineal. Eso tendría que ocurrir. Ahí, bola de la fotito de dibujito. Bueno, estábamos. Eso y sí, efectivamente, si chequeamos cuánto da esa suma, que en definitiva sería sumar, como dijimos recién, la matriz 2001 y la matriz menos 1, 101, esa suma nos da la matriz 1, 1, 0, 2, sumando con 40 componentes fácilmente, Que es igual a t de x Y- cuadrado menos 1. efectivamente, esa Ahí está. matriz es la imagen de x al cuadrado menos 1. ¿Está? Entonces, más allá de que nuestro conjunto inicial no fuese una base del espacio de salida, las condiciones que tenemos sí son coherentes con una definición de transformación lineal, porque en particular la segunda condición, en realidad, se puede obtener de las otras. Por lo tanto, podríamos eliminarla si quisiéramos. No nos aporta nada nuevo. Pero no te pedía Es decir, que fuera la una segunda base. condición, esta condición que está puesta acá originalmente, se puede obtener a partir de las primera y la tercera. Es decir, combinando linealmente esas dos, manteniendo las relaciones. O sea, que hacen no se de cumple el una teorema no función significa que no transformación sea, sino que con ese ¿Está? teorema no lo podés probar. Entonces, hasta ahora todavía no definimos nada, pero dijimos sí, podríamos llegar a hacerlo. La información que tenemos es coherente con esa potencial definición. ¿Me le podés preguntar eso? Pero lo que dijimos es, bueno, de los tres datos que tenemos, hay uno que no me aportaría nada. Podríamos eliminar, por ejemplo, el segundo. Dale. Teorema. Tal cual, en realidad todavía vamos a seguir. Lo que dijimos es, todavía no lo podemos usar directamente porque tenemos que armar una base del espacio de salida, pero la información que nos dan es coherente con una transformación lineal, o sea que podemos seguir. Sí. Lo que dijimos es, bueno, reduzco los datos. En lugar de tener 3 en particular, dado que hay un vector que era combinación y el resto, lo saco. Lo saco sin ningún problema por lo que se cumplía acá arriba. Y en particular tenemos estas dos condiciones. Entonces, Profe, dale. pero al tener menos datos, eso no quiere decir que yo podría definir más de una transformación lineal que cumpla qué? con esas condiciones. ¿Por qué? Porque en el otro te Porque- decía que era única. Calculo yo que para que sea única, necesito, si la dimensión de mi espacio vectorial es 3, necesitaría los 3 datos y que sean linealmente independientes. Los 3 polinomios, sí. Exacto. Entonces, Yo creo que en este caso podríamos definir varias transformaciones lineales que cumplan con esas dos condiciones. ¿O no? ¿se te ocurre cómo harías? Ah, no, hasta ahí no llegué. Ya está, eso te toca a vos, tenés que decirlo. Sí, sí. Está bien, sí, tal cual. Lo que decía Augusto es cierto, es decir, si lo Y, que estamos pensando bueno, es que tenemos que seguí. definir una base del espacio de salida y que hasta ahora tenemos esas dos condiciones que están ahí, en particular lo que necesitamos es armar un tercer vector. Tenemos que elegir un tercer vector. Tenemos que armarnos nuestra base Mirá. de sub 2. Manteniendo x al cuadrado menos x, que es el primer vector, manteniendo x menos 1, que era originalmente nuestro tercer vector, pero ahora se transforma en el segundo, y eligiendo algún tercer vector, al que acá podemos llamar b o yo llamé b, de forma tal que estos tres sí sean una base de P sub 2. Porque ahí sí tendríamos entonces garantizado lo que nos enseña el teorema.
Ahora, con esto, dado que tenemos que nosotros proponer el vector B, ¿por qué Augusto decía que entonces podemos tener infinitas transformaciones? O en principio dijo muchas. Yo estoy cambiando por infinitas. ¿Ven por qué? Porque, o sea, mientras No, yo le no ponga entiendo otro vector que sea independientemente lineal de los otros dos, o sea, mientras le puedo poner cualquiera mientras respete eso, ¿no? Por eso Tal tendríamos cual. infinitas. Así es. José, una consulta de tu observación en el chat. Cuidado que los que tienen dimensión son los espacios. O sea, la dimensión es un atributo de los espacios vectoriales, no de los conjuntos o de las bases. Las bases tienen cantidad de elementos. Entiendo que lo que vos decís es que tenemos que armar una base de P sub 2, necesitamos 3 elementos. Y sí, en realidad tenemos que hacer eso. Tenemos que elegir un tercer vector, no importa cuál sea, y tenemos que asignarle la imagen, para que entonces tengamos la imagen de x al cuadrado menos x, la imagen de x menos 1, Yo como y le la asigno la de imagen. ese b que optamos recién. La imagen de ese b tendrá que ser alguna Porque otra matriz. si le asigno con los otros dos, de Pero en combinación de los particular, otros dos. lo que tendríamos es ¿Qué? esta tablita que construir. Es decir, mantenemos, es cierto, los dos primeros datos, pero sí o sí necesitamos uno más. Porque tenemos que trabajar con una base del espacio de salida. Y como ustedes ya dijeron, ese tercer vector que yo llamé B podría ser cualquiera siempre y cuando sea linealmente independiente con el resto. Por ejemplo, el x más 1, y les dejo para ustedes chequear que efectivamente esos tres vectores que están puestos abajo, es decir, x al cuadrado menos x, x menos 1, x más 1, conforman una base de P sub 2. Eso Sí. queda para ustedes. Y una vez entonces que elegimos un tercer vector para formar una base de P sub 2, lo que nos faltaría simplemente es elegir un tercer vector de R2×2, es decir, una tercera matriz. Dado que no hay ninguna condición más, no había ninguna condición más salvo estas dos que están acá, esa tercera matriz podría ser nuevamente la primera, podría ser la segunda, podría ser una combinación de estas dos, podría ser una matriz linealmente independiente con las otras dos, podría ser una matriz nula, o sea, la matriz nula, mejor dicho. Podría ser cualquiera. Lo que importa es, de alguna manera, definir cuál va a ser la imagen de x más 1. En este caso, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? De nuevo, eso es a elección. Lo que está recuadrado en azul es a elección, fue arbitrario. Lo que importa es entender que en ese lugar, en lugar de x más 1, podría haber ido cualquier otro vector que sea LI con los dos polinomios previos, y Sí. que en lugar de 1, 1, 1, 1, podría haber ido cualquier otra matriz en este caso. ¿Sí? No importa, en términos de las imágenes, no importa si las imágenes son LI, LD, etc. Salvo que haya alguna condición que nos diga explícitamente algo al respecto de las imágenes. Si no, en particular, el teoremita no me decía nada, solamente me decía, elegite 3 vectores de R2×2. Bueno, los elegimos. Como no hay 2, 0, 0, 1, condición. menos 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Y entonces, hay una única transformación lineal, ojo con esto, hay una única transformación lineal de P sub 2 a R2×2. Yo no termino de entender por qué son infinitas que las pusimos recién, transformaciones. con el tercero que fue adicional. Hay una única transformación lineal que cumple con esas tres. ¿Estamos? Pero, como habían dicho antes, hay infinitas transformaciones entonces Sí. que van a cumplir con las primeras dos condiciones. ¿Se entiende esa distinción? No mucho. ¿Puedo decirle? Cuando tenemos definida sobre una base, sabemos que hay única. Como acá todavía nos faltaba eso, entonces hay infinitas transformaciones lineales, porque seguramente cualquier otra definición va a cumplir con estas dos, va a cumplir con los primeros dos renglones, pero la tercera va a cambiar. Entonces va a ser otra transformación. ¿Sí? Ya te respondo, Alexander. José pregunta, lo digo para todos por si no tienen ahí el chat, dice si no es necesario que la imagen de x más 1 sea LI con las otras imágenes. No, no es necesario.
En particular, ahí en todo caso estaríamos viendo alguna condición sobre la imagen, sobre el conjunto imagen, sobre si tiene dimensión 3, dimensión 2, o algo al respecto de la imagen. Eso no es necesario si lo que vos querés es definir una transformación lineal. Simplemente alcanza con indicar cómo actúa sobre una base del espacio de salida. ¿Está? Después puede ser que uno pida alguna condición más. Por ejemplo, quiero una transformación lineal que cumpla con estas dos condiciones, pero que la imagen tenga dimensión 2, por ejemplo. Y ahora lo vamos a ver. ¿Está? Y respondiendo a tu pregunta, Alexander, me acuerdo que a partir de esta información nos faltaba sí o sí un tercer vector más de P sub 2. Y que yo dije, elijo x más 1. ¿Por qué había elegido x más 1? Porque se le di. Es que con los otros dos. Bien, pero también podría haber elegido x más 2. ¿Lo ves? Claro, O x más 3. mientras que no sea x cuadrado menos 1, puedo elegir cualquiera, ¿no? Mientras que no sea combinación lineal del resto. No solamente múltiplo, ¿sí? Ok. X más 4, x más 5, x más 6, x más 7. Sí. Sí. Mientras que no sea tal cual como decías, x más 1, x menos 1 de nuevo. ¿Lo ves eso, Alexander? Sí, ese lo veo. Bien, entonces, ¿cuántos vectores tengo para elegir como candidatos a poner ahí en ese espacio? Infinito. Bueno, cada elección me define una única transformación, o me define una transformación lineal. Sí. Por eso tengo infinitas en particular. Infinitas que cumplan solamente con estas dos. Sí. Porque estamos diciendo, cumplo la primera, cumplo la segunda, y con cada elección que haga para la tercera tengo una transformación distinta. Pero todas ellas, distintas entre sí, todas ellas siguen cumpliendo las dos primeras condiciones. Entonces tengo infinitas transformaciones que cumplen esas dos condiciones. ¿Sí? E incluso allá había puesto que la imagen era 1, 1, 1, 1, podría haber sido 2, 2, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 0, 0, menos 1, menos 1, y ahí también tengo variación. ¿Estamos? Profe, ahí Bien. puedo repetir si quiero, o sea, no hace falta que sea LD o LI la imagen, ¿no? No, tal cual. Iba a Sí, ahí avanzar con un entendí. poquito más, pero anoten esta pregunta, la discutimos ahora y después, si hay tiempo, avanzamos con lo que nos quedaba. Habían sido preguntas que decían si la imagen que yo elijo acá, en este caso la matriz 1, 1, 1, 1, tiene que ser esa, o tiene que ser LI con el resto, o tiene que ser LD con el resto, etc. Se mandó 2 veces, ¿qué onda? En este caso puntual, para esta transformación que queda acá definida, esa única transformación Se mandó 2 veces mi pregunta, ¿qué pasó? queda definida a partir de esa definición, de esa asignación. Hubo un error en el coso y se mandó 2 veces. ¿Cuál es la Ah, dimensión se de la imagen? mandó. ¿Y por qué? Escriban esos tres datos un segundito, ¿Qué 3 datos? ¿Eso? Ya los escribí. así cambio de programa y lo vamos discutiendo. ¿Lo tienen? ¿No sería 4 la dimensión de la imagen? ¿Cuál es la dimensión del espacio de salida? Sí. Bien, y se acuerdan que el teorema de la dimensión, ¿qué es lo que enunciaba? Que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen tiene que ser igual a la dimensión del espacio de salida. Sí. Sí, y eso tiene que ver. ¿Pudieron? Dame un segundo. ¿Quién estaba hablando recién? Bueno, mientras... Claro, volvés a- profe,
Ahí corroboramos eso, ¿no? Con que coincide con la dimensión de salida, ¿no? Al tener los 3 vectores. Sí, ahí vamos a eso. ¿Pudieron escribir las 3 imágenes? ¿Las tienen ahí? Sí, Porque voy a cambiar de pantalla. sí. Sí, Bueno, sí. se las voy a pedir porque yo no las voy a poder ver. La escribiste, ¿no? Bien, díganme entonces, ¿cuál era la imagen de x al cuadrado menos x, por favor? Bien, y después teníamos también imagen Sí. de qué vector. ¿Cómo? Esa era entonces la matriz -1. de qué elementos. Y después, por último, teníamos la imagen de Y más 1. x más 1, que ese fue el que agregamos nosotros. Sí. Ahora vemos si lo podemos cambiar o no. Cuya imagen había sido, por elección mía en particular, 1, 1, 1, 1. ¿Está? Sí. Bien. Había uno de ustedes que preguntó, no sé quién, dijo que en estas condiciones la imagen tiene dimensión 4. Antonio, vos ahí, José Antonio, está diciendo que la imagen tiene dimensión 3. Quisiera que justifiquen por qué. Porque si yo digo, bueno, para mí tiene dimensión 2, y bueno, es saber a quién le creemos. ¿Cuál es la dimensión de la imagen de una transformación malo. lineal, de esta transformación Para lineal mí en es particular? Es una transformación lineal que va, dijimos, desde P sub 2 hacia R2 por 2, ¿sí? Esa es nuestra transformación lineal. Es la única transformación lineal que está definida de P sub 2 a R2 por 2 y que satisface estas 3 asignaciones. Sí. Yo la pregunta que hice es, ¿cuál es la dimensión de la imagen? ¿Cuál es el rango de la transformación? Profe, ¿no sería 4 3 porque la R2 por 2. ¿Por qué? porque la dimensión del núcleo sería 0. ¿Cómo sabes que la dimensión del núcleo es 0? Claro, habría que ver la dimensión del núcleo. Porque el único vector, en este caso el transformado del vector nulo que pertenece a P sub 2, tiene que dar el vector del nudo de R3. ¿Cómo sabes que es el único? Profe, Porque en los datos que está no hay ninguno que da como imagen el vector nulo. No, ninguno de estos 3 es cierto. Ninguno de estos 3 tiene por imagen el vector nulo, con lo cual ninguno de estos 3 polinomios forma parte del núcleo. Ahora, hay infinidad de polinomios aparte de estos 3. ¿Cómo garantizas que ninguno de esos tenga por imagen el vector 0? O sea, la matriz 0, 0, 0, 0. Dale. Dale, ¿me explico? Sí. ¿Qué pasa con esa base? ¿Por qué? Si con chequear si estas 3 matrices, que es cierto, son las imágenes de una base, ¿por qué con chequear si estas 3 matrices son LI va a ser suficiente? ¿En qué te estás sosteniendo? ¿En qué propiedad? ¿En qué teorema? ¿En qué lema? ¿En qué cosa te estás sosteniendo? Por ejemplo, fíjate cuál es la dimensión de la imagen. Es 4. No van a ser base, boludo. La pregunta va para todos igual, no solamente para el que estaba hablando. Yo solamente reescribí lo que decían. Tenemos una base de P sub 2. Pero Y un Pero poco ahí combinado está con lo que haciendo está diciendo base. ahí José Antonio en los comentarios. Es el Si te voy a último corregir lema que mientras te trabajaron con Manuel. Es una de las formas de obtener un generador de la imagen. Eso, ingeniero. Él había Yo dicho, me no sé si imaginé lo que quería recuerdan, que si tenemos una base del espacio de salida, en este caso tenemos Yo no una dije base nada, de 2, Qué callado. estamos afirmando esto, ¿no? Ah. Como este conjunto B
es una base de P sub 2, que es el espacio de salida. Entonces, de seguro vamos a tener un generador de la imagen. Eso es lo que teníamos antes. La imagen de la transformación Claro. va a estar generada ¿por quién? Por la base aplicada a la transformación lineal en la base. Es lo que dijiste decir, tal cual, por los vectores que se obtienen de aplicar la transformación en la base, en particular por la imagen de cada uno de los vectores, o sea, la imagen de x al cuadrado menos x, la imagen de x menos 1 y la imagen de x más 1. Como tenemos una base del espacio de salida, entonces sus transformados, sus imágenes conforman un generador de la imagen de la transformación. ¿Estamos con eso? Que fue lo que Manuel comentó a modo de lema hoy hacia el final del primer bloque. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Lo entendió. Entonces ahí tiene sentido lo que dice en el resto. Si chequeo efectivamente si las tres matrices son LI, ya tendría una base de la imagen, porque en particular las tres matrices son los que conformarían ese generador. O sea, podríamos decir esto, que la imagen de la transformación está siendo generada a partir de esas tres matrices. Esto que estoy tratando de escribir. Si la imagen de la transformación es en su espacio generado con estas tres matrices que están acá. ¿Sí? Y mientras, trato de plantear otra vez la pregunta que yo les dije antes. Sí, te escucho, estoy escribiendo. En nuestro caso habíamos elegido yo elegí la matriz 1, 1, 1, 1 a elección mía y dije, bueno, como no hay ninguna otra condición, pongo la matriz 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Con lo cual entonces tendríamos esto y en particular concluiríamos que la dimensión de la imagen, o el rango de la transformación, si quieren, es 3. Sí. Habría que chequear que efectivamente estos tres vectores, estas tres matrices son LI. Eso se lo dejo para ustedes, ¿está? Esto simplemente lo que están viendo acá es un esquemita, un borrador. Hay que completar las cosas. Pero bien, bajo esta definición entonces, eligiendo que la imagen del polinomio x más 1 es la matriz 1, 1, 1, 1, tenemos una transformación lineal que cumple estas condiciones, con la particularidad que la imagen tiene dimensión 3. Y entonces, ahora sí, no me acuerdo quién es el que hablaba antes, ahora sí podemos garantizar que el núcleo tiene dimensión 0. ¿Lo ven? ¿Por qué podemos garantizar eso? Porque la suma de la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen, la dimensión del espacio. Y la dimensión. Tal cual, el teorema de la dimensión. Profe, tengo una pregunta. Dale. Usted vio que puso por su cuenta la matriz 1, 1, 1, 1 y habíamos dicho que no importaba si era LI o LD, pero al buscar el generador de la imagen, si yo ponía uno que sea combinación lineal de los otros dos, se me iba a ir, ¿o no? En el Tal cual. generador. Ahí Y era ahí mi pregunta, tendría entonces, dimensión ahora. 2, ¿o no? Hasta acá estamos con lo que está puesto en la pantalla, con lo que discutimos y demás. Para todos pregunto. Sí. Bien, entonces, vuelvo a insistir, esto que estaba comentando recién, creo que Gastón era el que estaba hablando, si no miré mal el nombre. Yo en el videíto anterior había elegido que la imagen, e incluso en el video que está subido en Miel, que la imagen de x más 1 sea la matriz 1, 1, 1, 1. Pero eso podríamos cambiarlo. En particular, eso uno lo podría elegir de otra forma si habría alguna otra condición a cumplirse. Y la condición sería esta. Y la pregunta va para ustedes, para que lo piensen y que me lo digan y lo discutimos. Si elegimos que el tercer vector de esa base de P sub 2 sea x más 1, eso no lo cambiamos, lo mantenemos. Pero tenemos que definir una transformación lineal que cumpla con estas dos condiciones,
cosa que lo estamos haciendo porque estamos eligiendo este tercer dato, que cumpla con esas dos condiciones, pero además tiene que ser tal que la dimensión de la imagen sea 2. Tiene que ser leído. Además de ser una transformación lineal que cumpla con las dos condiciones originales, que son las que están ahí de rojo, tiene que tener como rango 2, como dimensión de la imagen 2. ¿Qué harían en ese caso? Y no puedo poner un múltiplo de alguna de esas matrices, por ejemplo 4, 0, 0, 2. Y sería la 4, 0, combinación 0, 2. lineal. Sería la combinación lineal de 2 por la primera matriz más 0 por la segunda. ¿De acuerdo? O sea que acá yo cambiaría, esto no se modificaría, solamente acá tendríamos que en lugar de 1, 1, 1 tendríamos 4, 0, 0, 2. Sí, 2. y efectivamente eso sería... Puso un 0, profe, en la última. Es 2. Sí, hay 2. Y entonces serían linealmente dependientes. Claramente el tercero es el ciclo del primero, ¿sí? Sí. Y sabiendo eso, me quedaría que la dimensión de la imagen es 2 y del núcleo no sería 1. Bueno, Uy. Tac. ¿entiende? Sí, podríamos hacerlo. Ahora lo hacemos. En particular fue un poco lo que hicimos la semana pasada también, de cómo operar con estas asignaciones para encontrar el núcleo. Yo borré lo que teníamos antes, pero recuerden que estamos grabando, así que después lo pueden chequear si quieren volver a lo anterior, que es la que teníamos en el PowerPoint. Hay una pregunta que dice José, primero aclaro eso, y ahora vamos a cómo hacemos para encontrar el núcleo. Si alguno ya se acuerda o recuerda, quiere trabajar, vaya operando con esto. ¿Está? Tratando de buscar un vector que esté en el núcleo. Leo la pregunta de José que decía, dado como se definieron los transformados de T en el enunciado, al no definir ninguna nulo, ¿podríamos asumir que el núcleo de T es igual a 0? Si lo trasladamos esa pregunta a la que estábamos trabajando acá, José, fíjate que ninguna de las imágenes está asignada a la matriz nula y sin embargo el núcleo no tiene dimensión 0. O sea, asumir que porque tengo 3 imágenes de una base que ninguna es el vector nulo y eso me dice que el núcleo es 0, estaría mal. Es decir, no podemos asumir Aún eso que empezó estás el planteando ahí. ¿Está? Podría ser que sí, como en el caso anterior, o podría fallar como es este caso. Porque suele mandarlo. Yo vi en los foros que, aunque sea en el primero o en el segundo, no me acuerdo cuál de los vi, mandó, ahí va el link. Salvo que pruebes que efectivamente todas esas imágenes sean LI. Pero respondí al principio. Si hacemos esa demostración, Hace 15 sí, minutos ahí antes de que podríamos pusieran asumirlo, así. pero en realidad no lo estamos asumiendo, sino que lo estamos demostrando. ¿Sí? Tal vez tenga problemas. Vamos a trabajar entonces con esta. Porque hace con poco esta pasó, transformación lineal. vale, Y vi a ver que en si una podemos, clase le pasó. entonces, buscar a partir de esta definición, entonces si podemos buscar algún elemento que esté en el núcleo, en particular una base del núcleo. Ya sabemos que tiene dimensión 1, con lo cual podemos armar una base. Quisiera escucharlo, a ver si acuerdan qué es lo que habíamos hecho la semana pasada. Leerlos en todo caso. A ver, ¿cómo sería? Es que no entiendo bien lo que está preguntando. ¿Cómo buscamos el núcleo? Y que la... Esto es nuestro dato. Acá tenemos una única transformación lineal. Es que es raro, porque En solamente este caso tenemos sabemos que eso. la transformación lineal va a tener una imagen cuya dimensión sea 2 y el núcleo tiene dimensión 1, por lo tanto podemos tener bases del núcleo y la imagen. ¿Cómo encontramos una base del Pues núcleo? teníamos el t aplicado a un vector me tiene que dar el 0, 0, 0. Pero acá no tenemos definido el t. Haciendo combinaciones lineales e igualando al vector nulo, ¿era? ¿Combinaciones lineales entre quién? Entre las imágenes. Las bases. Igual, entre las Sí. imágenes. Habría que buscar una combinación lineal de las 3 matrices. Una combinación lineal de las 3 matrices. De forma tal de obtener el vector nulo. Una alfa,
por la primera matriz, más un beta por la segunda matriz, más un gamma por la tercera, de forma tal de garantizar el vector nulo. Ya sabemos que esas tres matrices son LD. Se me corrió esto del lugar. Ya sabemos que esas tres matrices son LD. Por lo tanto, de seguro existen alfa, beta y gamma que no son todos ceros. ¿Qué pasa? En esta combinación que estoy escribiendo allá abajo y que ustedes espero que estén escribiendo a la par. Y recuerdan por qué son linealmente dependientes. ¿Alguno puede encontrar rápido esa combinación? Esto recuerden que entonces nos devuelve un sistema de ecuaciones lineales, aunque sea reconocer alguna terna para poner acá. ¿Sí? Ya con eso es suficiente. Ah, y puede ser el lambda multiplicado por menos 2, perdón, menos un medio. De armar el este por 1 y este 0. 1, 0, menos un medio. Una vez que encontramos alfa, beta y gamma, trasladamos la escritura anterior en términos de quiénes son esas imágenes. La imagen de 2001 en particular, perdón, digo bien, la imagen de la matriz 2001. Te dijo una terna. La imagen, o sea, con alfa igual a 1, del vector que da la matriz 2001, eso es lo que está tratando de decir, es x al cuadrado menos x. Es decir, la imagen de ese vector es la que me devuelve la matriz 2001. ¿La imagen de qué vector me devuelve la matriz menos 1, 1, 0, 1? La imagen del x menos 1. ¿Y la imagen de qué vector me devuelve el 4002? Bueno, con lo que tenemos hasta ahora, la imagen de x más 1. Eso es lo que teníamos. Profe. ¿Sí? Las tres matrices esas son linealmente dependientes, ¿no? Sí, seguro. ¿Y no se podría primero sacar una de esas? Así ya tenemos dos independientes. Sí, pero estamos buscando alguna combinación en particular. Fíjense que ya habíamos identificado que la primera y la tercera eran múltiplos, ¿sí? En particular, si acá ponemos un 0... Alfa igual a 1... si acá ponemos un 0... viene el beta igual a 0, y el gamma igual a... Y acá ponemos un 2. A un 2 también. Y acá ponemos un... ¿qué número? Menos 1. ¿Lo ven? Menos 1. Si no lo escribo menos 1, dado que ya identificamos justamente que la primera y la tercera eran múltiplos, así fue que ustedes me lo dijeron, esa combinación me da la matriz nula. Una de esas, no importa. Pero entonces, en lugar de alfa tendríamos acá 2, en lugar de beta tendríamos 0, con lo cual esa ya ni la miraríamos, y en lugar de gamma tendríamos menos 1. Entonces, esta escritura que está acá... porque cuando tienes el micrófono me escuché 2 veces, no escuché 2 veces. No te escucho. Tal vez que viste que lo activaste y no. No, acá no se vio en ningún momento activado. Cuando se ve activado se ve azul. Claro, pero ahí estaríamos volviendo para atrás. La intención era tratar de agrupar todo. Es decir, en lugar de tener 2 por la imagen de x al cuadrado menos x, sería la imagen de 2 veces x al cuadrado menos x. ¿Ven? Más la imagen de menos x más 1. ¿Observan eso? Sería simplemente, de alguna manera, operar con esa segunda propiedad de linealidad, que me decía cómo actuaba la transformación con el producto por escalar, o entre escalar por vector. Tenemos esto que está acá. Gabriel, originalmente acá habíamos puesto, perdón que responda ahí lo de Gabriel, acá habíamos puesto alfa, beta y gamma, y le dije resuélvanlo, y entonces ahí encontramos, por ejemplo, que una solución posible era tener 2
0 y menos 1. Acá estamos simplemente corroborando, es decir, planteando alfa, un beta, un gamma, resolvés el sistema que te queda y encontrás una solución particular. 2, 0, menos 1 es una de ellas. Pero esta otra que está acá, finalmente, ¿de qué otra forma se podría escribir? Ahora podría ser que la transformación de la suma de las imágenes o algo así era igual a la transformación de las sumas directamente. Claro, en particular, si ustedes se fijan, ahí puedo agrupar, como decía recién Sofía, podemos agrupar y decir, sin resolver todavía nada de los polinomios, tener la imagen de 2x al cuadrado menos x, más, o directamente menos pongo, x más 1. Meter todo dentro de un solo argumento. No ¿Sí? sé. No aparece nada. Están preguntando ahí cómo unirse a la clase y todo. Y me fijé en el grupo de Teams, tampoco hay un coso. Y de ahí, por ejemplo, ¿cuál sería entonces un vector que esté en el núcleo? No, lo peor es que abrí el foro, no es que viste como que habrá pasado un Ver problema cuál es cuando el estaba polinomio que tenemos ahí en el escribiendo argumento, ¿no? Si lo miramos sería 2x al cuadrado, seguro. Después tenemos menos 2x menos x, que sería menos 3x, menos 1. Eso. ¿Qué está haciendo? O sea que este entonces que está acá, Oh, sería un elemento que está en el núcleo. ¿Eso? está esperando. Un poquito esto lo trabajamos la semana pasada también igual, habíamos hecho esta deducción de alguna forma. Ya también podríamos a partir de esto construirnos una fórmula o a partir de esto construirnos una forma matricial y de ahí trabajando Sí, con de una esto manera más podríamos estándar, hacer una fórmula. que lo vamos a hacer, entiendo, el principio Cuando de la te clase que viene, nos porque pedía la tenemos fórmula un del tiempito, subespacio, esas pero cosas. hasta el momento, bueno, lo tenemos hasta acá, ¿sí? Si entiende un poco lo que hicimos, volviendo al PowerPoint, ¿bajo qué condiciones podemos definir una transformación lineal? Cuando no podíamos garantizarlo de entrada, porque no teníamos una base, ¿qué es lo que habría que mirar para ver si las condiciones eran coherentes o no con una transformación lineal? Que era este caso. Ver que en ese caso entonces podemos tener más de una, en particular infinitas, ¿sí? Va a quedar algo más para hacer, que ahora se los voy a poner como ejemplito para que lo piensen y con eso arrancamos la semana que viene, es decir, va a ser algo más para que piensen. No es obligatorio como la tarea que vamos a mandar, pero sí estaría bueno que lo puedan tratar de discutir, así el miércoles arrancamos desde ahí. Ahora les digo cuál es esa actividad extra. Pero antes de cambiar y trabajar un poquito más con el Power, estos últimos minutos, ¿se entendió lo que hicimos acá? O sea, sí, quiso ver cuál era el polinomio que al... Sí. Por el que era la transformación te dé nulo. Como el núcleo tiene dimensión 1 y encontramos un elemento distinto del vector 0 que forma parte del núcleo, Sí. entonces podríamos usarlo a ese elemento como base, ¿no? O sea, una base del núcleo podría ser entonces la que está formada por 2x cuadrado menos 3x menos 1. ¿Sí? Ese es un elemento posible. ¿Está? Del núcleo, sí. Esto que está acá igual después también se los comparto, que es lo que fuimos discutiendo. No está en la primera parte, pero recuerden que en el video seguramente va a No, aparecer. se fue con Marianela con no sé dónde y no volvieron. Profe, ese no es el único vector que me genera el nulo, ¿no? No, cualquier múltiplo de él también. Claro, listo. En Claro, porque yo... particular, bueno, lo saqué, pero ahí lo vuelvo a poner de nuevo. Sí, no, igual se desentendió. Viste que acá habíamos elegido 2, 0 y menos 1 Sí. como solución particular. Sí, sí, sí. Bueno, si elegíamos otra solución particular, acá nos quedaba finalmente otro vector. ¿Sí? Claro, Pero me el refiero va a ser porque... múltiplo. Claro, porque en los despejes a mí me quedó, por ejemplo, que alfa era o sea, alfa me quedó igual a menos 2c, por ejemplo. O sea, al revés, creo que como... Y beta es 0. Claro, y beta es 0. Bueno, Claro. pero alfa es igual a menos 12, fíjate que justamente esta Claro, ecuación. si me iban a... Podés no, poner, si querés, 1 acá y menos 2 acá. la inversa, La más sí, sí, sí. directa. ¿Sí? Sí, sí.
Listo. Con lo cual tendrías acá el múltiplo, tal vez seguramente quedaría menos 2x cuadrado más 3x más 1. Porque estás cambiando simplemente los signos, ¿sí? Sí. Listo. Gracias. Bien, entonces dejo esto y volvemos a lo que teníamos antes. Esto es lo que teníamos antes. De acá es que fuimos un cachito a discutir entonces lo que teníamos, tratando de poner en juego la relación entre tener una única transformación que cumpla con estas tres condiciones o infinita que cumplan con las dos originales. Y bueno, discutimos un poco por otro lado a partir de las preguntas de ustedes. Y el último ejemplito, que lo cuento un poquito más rápido, que es el que nos quedaba mirar, es qué pasa si tenemos estas tres condiciones en particular. Hay un pequeño cambio acá. Cambié un 1 por un menos 1. Los tres vectores que están en el argumento son los mismos que el ejemplo anterior, por lo tanto, se mantiene que siguen siendo linealmente dependientes, ¿está? Y cuando vamos a mirar, en este caso puntual, que a partir de esa combinación lineal debería entonces ocurrir esta otra, lo mismo que hicimos antes, en este caso particular, después ustedes por favor chequenlo bien, hagan bien las cuentas y demás, en este caso puntual, cuando buscamos la suma de las imágenes, que son las dos que estaban antes, y las sumamos, obtenemos la matriz 1, 1, 0, 2, igual que antes, pero que en este caso, como yo había cambiado justamente la imagen de x al cuadrado menos 1, en este caso no coincide con la imagen de x al cuadrado menos 1, y entonces no hay ninguna transformación lineal que vaya a cumplir las condiciones que teníamos. Porque, si bien es cierto que no tenemos una base en espacio de salida, las condiciones dadas no son coherentes con una transformación lineal. Porque acá está fallando lo que antes, en el segundo ejemplo, vimos que sí ocurría. ¿Estamos? Acá no hay ninguna transformación lineal. ¿Está? Porque en particular estas tres condiciones no son coherentes con una transformación lineal. O sea, no hay ninguna transformación que pueda cumplir con esas. ¿Se entiende esto último? Después las cuentitas mírenlo tranquilos, pero es muy parecido al caso pero anterior. puse x menos 1 va a hacer eso y x menos 1 va a hacer eso. ¿Se puede? Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero que piensen como extra, aparte de la tarea que vamos a mandar? Mientras que si hay alguna duda me puedan preguntar de todas maneras. No entendí, preguntar. Hoy, el primer ejemplo fue este. Vimos que... Lo último, que no acabé de entender, algo así. Sí, es un poquito, ¿viste lo que hicimos en el segundo caso? Lo que nos permitió poder avanzar. En esta última situación eso no ocurría. Ahora igual después lo cuento en todo caso. O pueden mirar tranquilo, de todas maneras, el video. Déjame terminar esta parte y después te atiendo vos, Alexander, entonces otra vez. Esta primera situación en la que ya dijimos que era una transformación lineal. Sí. Y define una única transformación lineal. Fue lo primero que probamos. Lo que quiero que hagan ustedes es lo siguiente. Es tratar de encontrar la imagen del vector x al cuadrado. Es decir, lo único que tenemos como dato es lo que ustedes ven ahí en pantalla. Es decir, tenemos la imagen de x al cuadrado menos x, la imagen de x al cuadrado menos 1 y la imagen de 2x menos 1. Ahora, como esto ya define una transformación lineal, significa que a partir de esto uno puede obtener la imagen de cualquier vector, en particular del vector x al cuadrado. Esa es la tarea que les dejo. Tratar de buscar la imagen de x al cuadrado. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y pudieron copiar igual esto, de todas maneras lo voy a subir ahora cuando corrija ese 2x que me faltó en la otra diapositiva y ya lo tienen para trabajar. Entonces la tarea sería extra a lo que vamos a mandar por mail, calcular la imagen de x al cuadrado para esta transformación. ¿Sí? Para esta transformación. ¿Listo? Bien, entonces terminamos acá. Desconecto ya la grabación. Recuerden que entonces ahora voy a subir estas dos grabaciones, la de la primera parte y esta segunda parte, a los archivos que están dentro de Microsoft Teams. Ahí también vamos a subir los PowerPoint y el PDF como siempre. Está para que sea más automático y que si alguno lo quiere descargar pueda acceder desde ahí. ¿Estamos?
Me quedo entonces con Alexander, o si hay alguno que tenga alguna duda también al respecto de eso último, un ratito más, y el resto nos veremos entonces, de forma Y ni siquiera sé que cambió, metafórica, por ¿no? eso. Justo estaba El viendo la próximo porquería de discreta y no lo vi. Entonces, que tengan buena semana, chicos. Chao, Igualmente, profe. profe, nos vemos. Ok, profe, No, ni buenas siquiera lo tardes. llegué a ver. Alexander, ¿estás ahí? Vos me has preguntado, ¿no? Sí. Bien, ¿te acuerdas que cuando hicimos el segundo ejemplo habíamos deducido lo que está ahí en pantalla? Es decir, que teníamos un conjunto que no era linealmente independiente, Sí. porque en particular teníamos que el x al cuadrado menos 1 se podía escribir como suma de estos dos. Sí. Lo que tuvimos que ver es si esta combinación lineal se cumplía. Es decir, porque si este vector es una suma de estos dos, significa que su imagen tiene que ser la suma de las imágenes de estos dos, que es lo que estamos viendo acá a la derecha. Sí. Esa implicación que ves ahí de naranja, ¿la identificás? Para que sea transformación lineal, eso que está ahí se tiene que cumplir. Ok. O sea, tenemos eso. Eso es lo que se tiene que cumplir. ¿Está? Sí. Bien, si se cumple, como sucede en este ejemplo, podemos avanzar, podemos entonces ver que todo lo que tenemos es coherente, pero que tenemos datos de más, por lo tanto hay uno que podemos eliminar, y entonces como tenemos simplemente dos datos, tenemos que buscar un tercer dato y ahí podemos elegir el que queramos y demás. ¿Estamos? O sea, podemos hacer todo eso porque, vuelvo para atrás, porque esa implicación fue cierta. Sí. ¿Está? ¿Qué pasa si esa implicación es falsa? ¿Y cómo hizo No para va a que ser una transformación lineal. Por eso dije después, si la idea la entendía, después los números los mirás tranquilos, ahora entiendo dónde estuvo la confusión, listo, lo pongo ya. Lo que ocurrió en este caso, el último, es que cambié la imagen que teníamos acá. Originalmente, antes estaba el 1, 1, 0, 2. Yo la cambié en el tercer ejemplo como 1, 1, 0, 1. Todo lo demás es lo mismo. ¿Bien? ¿Me seguís? Sí. Con lo cual, hicimos el mismo estudio, es decir, ver si esa implicación, la misma que dijimos antes, si esa implicación se cumple o no se cumple. Nada más que ahora, cuando hacemos la suma de esas dos imágenes, que están en la diapositiva anterior, después que vivas tranquilo, pero son esas dos matrices que están ahí, esas dos matrices son las mismas de siempre, las mismas que estaban en el segundo ejemplo, por lo tanto la imagen seguía siendo 1, 1, 0, 2. Sí. Como yo ahora había cambiado, en lugar de 1, 1, 0, 2, puse 1, 1, 0, 1, esa matriz no es la imagen de x al cuadrado menos 1. Porque justamente la había cambiado, ¿sí? Entonces, esta implicación que está acá, ¿se cumple? ¿Pero sería en LI en ese no caso? Se cumple esto, entonces, estamos contradiciendo, no tengo una transformación lineal, que fue la conclusión. Porque si tuviera una transformación lineal, No entendí. esa implicación tiene que dar. ¿Ya? Como no se da, no hay transformación. Sí. Tal cual. Tal cual, ahí no importa. ¿Sí? Justamente, si yo necesito que sea una combinación ya entre ellos, que sea en LI me joroba un poco. Tendrían que ser LD. Pero sí, ¿se entiende un poquito la idea? Ya Sí. ni siquiera avanzamos más. No tengo ninguna transformación. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, nos vemos El LD. el miércoles que viene. ¿Ah? Y la imagen justo no da. Ah, ya está, eso es lo que quería ver que había hecho. Bueno, ahí está.
No, que justo no llegué a ver qué está haciendo, pero eso es lo que hicimos antes. O sea, partimos de una base que es LD. Entonces, si es LD, tiene que cumplir tal propiedad para que sea transformación lineal. Pero como tampoco cumple esa propiedad, ya directamente no es transformación lineal. Ah, listo. Ahí está. No, que estaba mirando la porquería.